Buenas tardes para todos los amigos, hermanos, este tiempo de momento de reflexión. Si ustedes escuchan la palabra de Dios, que aman la palabra de Dios, que se inquietan por la palabra y que disfrutan el poder aprender más y más cada día. Solo por la misericordia del Señor aquí estamos. Y bueno, vamos a continuar entonces. Recordemos un poquito el tema de ayer. Estamos hablando, amados hermanos, el mensaje que Jesús le entrega a las 7 iglesias en Asia Menor y que se registra en el libro Apocalipsis, y fue un mensaje que el Señor le entregó al apóstol Juan cuando estaba exiliado en la isla de Patmos. Ya hablamos mucho sobre esto y ya hemos hablado de 6 hermosas iglesias con virtudes, también con debilidades, fortalezas y debilidades, con amenazas también. Estamos en la última iglesia y desafortunadamente es la única iglesia a la cual el Señor no aplaude por nada. Por el contrario, hay una confrontación casi desde el principio por causa de lo que esta iglesia era. La iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 hasta el 22. No lo voy a leer, yo lo leí ayer, porque hoy concluyo esta serie en momentos de reflexión sobre el mensaje del Señor a las 7 iglesias. Recordemos que la ciudad de la Odisea fue fundada en el año 261, entre 261 y 245 antes de Cristo, por Antíoco II, llamada así en honor a su esposa Laodice. Fue una ciudad muy próspera. Estaba como en una troncal, una intersección de grandes avenidas, rutas importantes de comercio. Era una ciudad con grandes centros comerciales, la ciudad comercial más importante en Asia Menor. Tenía un famoso centro bancario. Fue una ciudad que en el año 60 a.C. fue destruida por un gran terremoto. Y eran tan ricos que sin pedir ayuda a Roma, ellos solos, sus moradores, reconstruyeron su ciudad y les quedó mejor que como era antes. Esta ciudad tenía características interesantes a nivel mercantil. Tenía una empresa gigante de ropas confeccionadas en lana negra, la más importante de toda la región. Además mencionábamos ayer, una famosa escuela de medicina donde se producían ungüentos especiales para sanar enfermedades de los oídos y colirio para sanar las enfermedades de la vista. En esta ciudad había una colonia importante de más de 7,000 judíos que habían sido aceptados por la sociedad, no les imponían cargas, pero ellos también de alguna manera se habían amalgamado con las otras etnias y culturas allí de la Odisea y estaban tranquilos, ¿sí? Decíamos que en esa ciudad habían grandes mansiones, había un gran estadio, un hipódromo, 3 grandes teatros, baños termales, celebraban fiestas famosas de ferias de mercados cada año. Allí estaba la iglesia. Y bueno, ya de la iglesia hablé mucho en la primera parte, cómo el Señor remite o cómo se presenta el Señor a la iglesia. Recuerdan en el versículo 14 cuando dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Allí identifica el Señor cómo Él se quiere dar a conocer con esta iglesia. E igual que las otras iglesias, de acuerdo a su contexto histórico, geográfico, económico, comercial, etcétera, igualmente el Señor viene también a presentarse como una respuesta precisamente a lo que es la ciudad y la iglesia como tal. Ya aprendimos qué significaba he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero. Ya aprendimos lo que significaba ser el principio de la creación y empezamos la primera parte cuando el Señor reprende a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Por lo tanto, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como mencioné ahora, es la única iglesia a la que el Señor no alaba. Es la única iglesia a la que el Señor no le dice palabras de afirmación. ¿Por qué razón?
por la manera como la iglesia, o más bien el estado espiritual en que la iglesia había caído. Ayer hablamos de esa parte primera cuando él le dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, y especificamos lo que significa ser tibio y cómo Dios ve a los tibios tanto que él dice, los vomitaré de mi boca. Ayer también miramos cómo la iglesia decía, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ya aprendimos, ayer compartimos ampliamente sobre eso. Y hoy quiero enfocarme ya en lo que el Señor está diciéndole cuando dice, y no sabes, o sea, como respuesta del Señor, cuando ellos dicen, yo soy rico, no tengo necesidad de ninguna cosa. Cuando el Señor les ha dicho, pobres, miserables, ciego y desnudo, ellos dicen, somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Y la respuesta precisamente es esa. Ante lo que ellos dicen, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Qué tremenda falsa sensación de seguridad que ellos tenían sobre sus riquezas materiales. Pareciera, como ya mencionamos ampliamente el día de ayer, pareciera que la fortaleza de la iglesia era su gran debilidad. La fortaleza de la iglesia era tener mucho, gente próspera, gente acomodada, gente que parecía que ya era del gobierno, gente con estatus, gente mercantilista, gente industrial, y por eso la importancia, el valor de ellos radicaba en lo que tenían y en las cosas que hacían como gente de la Odisea. Por eso ellos se veían sin necesidad de nada. Pero una cosa es cómo se ven ellos, otra cosa es cómo lo ve o cómo los ve el Señor. Y hoy quiero decirte, Dios te ve seguramente diferente a cómo te ves tú. Puede ser que yo me vea muy bien, puede ser que mi apariencia se refleje muy bien, puede ser que yo piense que estoy muy bien en mi mente, muy bien en mi corazón, mis relaciones parece que todo está bien, pero el Señor sabe exactamente cómo estamos, porque el diagnóstico espiritual real, el que pone su lupa o su fuego frente a mí, es Él. En otras palabras, podríamos decir que esta iglesia eran merecedores de lástima. En última solo tenían dinero. Podríamos decir de la Odisea, pobres ricos. Espiritualmente estaban en bancarrota y eran mendigos, incapaces de ver su propia condición. Es la condición de una persona que se encuentra grave, por ejemplo, pero se niega a ir donde un médico para ser tratada. Es solamente estoy dando un ejemplo. Hay una ilustración de un cuento de Hans Christian Andersen titulado El traje nuevo del emperador, también conocido como el rey desnudo. Me parece interesante, una fábula bonita. Dice que hace muchos años vivía un rey que era un hombre muy comedido en todo, excepto en una cosa: se preocupaba mucho por su vestuario. Un día oyó que Guido y Luigi Farabuto decir que ellos podían fabricar tela tan suave y delicada de lo que jamás nadie podría imaginar y que hasta parecía invisible. Esta prenda, añadieron, tenía la especial capacidad de hacerse invisible a cualquier estúpido incapaz en su cargo. Por supuesto, no había ninguna prenda en realidad, sino que estos ladrones hacían creer que trabajaban en ropa muy fina, cuando en realidad se quedaban con los materiales y el dinero que la gente les daba para la confección de la tela, del vestido, ¿sí? Haciéndole creer que solamente quien no viera el traje eran torpes, eran estúpidos, perdónenme la expresión. El emperador escuchó de ellos y los mandó a traer, les tomaron sus medidas y un poco nervioso pensaba si él mismo podría ver la prenda o no. Y para evitar suspicacias y que de pronto fuera juzgado, mandó a dos de sus principales hombres de confianza. Evidentemente ninguno de ellos dos admitió que eran incapaces de ver la prenda y por el contrario comenzaron a alabar la prenda que estos hombres habían hecho. Por lo tanto, en un desfile, el rey con toda su suntuosidad, con todo su séquito, iba a desfilar por todo el centro de la ciudad mostrando su nuevo traje invisible. Toda la gente lo aplaudía, toda la gente obviamente alababa al rey y al traje,
temerosos de que de pronto sus vecinos se dieran cuenta que no podían verlo y los juzgaran a ellos porque temían al rey. Hasta que un niño dijo, pero si es que el rey va desnudo. Y entonces la gente comenzó a cuchichear la frase hasta que toda la multitud comenzó a gritar, el rey está desnudo. Y cuando el rey escuchó, supo que tenían razón, pero levantó la cabeza orgulloso y terminó el desfile. Así pareciera, de acuerdo a esta fábula, pareciera que se sentían los hermanos de la iglesia de la Odisea. Estaban vestidos con sus trajes muy finos, tenían joyas muy costosas en una ciudad que producía mucho oro, pero delante de Dios estaban desnudos. Por eso el Señor hace un llamado al arrepentimiento bastante confrontador. En el versículo 18 y 19 del capítulo 3 de Apocalipsis les dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Miremos en primer lugar ese llamado al arrepentimiento que les hace el Señor. Lo primero que le dice es, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. No olviden, ellos estaban tan ocupados ganando dinero y comprando cosas que habían desatendido el principal negocio en la vida, que es la compra del verdadero oro divino, Cristo mismo. Ellos no lo sabían, pero sus riquezas ilusorias, que no eran dignas de ser comprados con todos los tesoros y la sabiduría que están escondidos en Cristo, como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 3. Ahora el Señor les está haciendo una oferta mejor. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Este es en un lenguaje que entenderán bien en una ciudad mercantil como la Odisea. Sin embargo, el problema es que ellos estaban en bancarrota espiritual. ¿Cómo podrían comprar? Porque la oferta que el Señor hace aquí es la misma oferta que en el Antiguo Testamento, a través del profeta Isaías, Dios les hace al pueblo de Israel. Isaías 55:1. Les dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Amados, esta es la única manera en que cualquier persona puede comprar algo de Dios. Pero para ello, en el caso de los hermanos de la Odisea, debían abandonar su estado de autocomplacencia y su egocentrismo. A cambio de eso, el Señor les prometía riquezas verdaderas, oro refinado con fuego, oro puro, sin mezcla y sin impurezas. Pero en segundo lugar les dice, y vestiduras blancas para vestirte, no sea que se descubra la vergüenza de tu desnudez. Recuerden que comentamos anteriormente que era una ciudad famosa por las ropas que confeccionaban con lana negra que allí se producían, los vestidos más lujosos para toda Asia Menor, para reyes, para príncipes, para gente de grande alcurnia, eran elaborados en la Odisea y les entraba mucho dinero. En contraste a ese lucro de ellos y a esa fama que tenían por confeccionar ropas muy lujosas, Jesús les ofrece vestiduras blancas. Y cuando la Biblia se habla de las vestiduras blancas, se está haciendo referencia a la justicia de Cristo imputada al creyente. Recordemos que a la iglesia de Sardis el Señor prometió que los creyentes irían vestidos con vestiduras blancas. ¿Recuerdan? En Apocalipsis 3:5. Está claro que no está refiriéndose literalmente a vestiduras, sino es ser revestido de Cristo, como dice Gálatas 3:27, a manifestar el carácter de Cristo, como dice Efesios 4:22 al 32. Al fin y al cabo, ¿de qué vale estar vestido con ropa muy bonita si debajo hay una personalidad mala y desagradable? Amados, la ropa más bella, los lujos externos no pueden cubrir un carácter irascible, mezquino, crítico, sarcástico o amargado. La auténtica belleza consiste en tener una personalidad humana como la de Cristo. Solamente así podremos entrar al cielo. Así como dice Mateo 22:11 al 13, cuando el rey que invita a la fiesta trae a sus súbditos y todos deben ir vestidos de bodas. Y cuando el rey va a inspeccionar
a sus invitados, encuentran a uno que no está vestido de bodas y lo sacan de allí, de la boda, y dice al final el Señor, allí será el lloro y el crujir de dientes. Imagínense usted y yo vestidos con ropas del mundo, seculares, fama, poder, orgullo, autosuficiencia, que significan el vestuario físico. Imagínense lo que significaría entrar al cielo así, pero el corazón en tinieblas. Simplemente el cielo ya no sería cielo. Es imposible. En la Odisea, la iglesia urgentemente necesitaba vestiduras blancas con un propósito: que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Es verdad que hoy, en nuestra sociedad tan permisiva, puedo decirlo un poquito pagana, corrupta, permiten lugares, bueno, y sociedad moderna, entre comillas, permiten lugares en el mundo donde hay playas donde las personas pueden ir libremente desnudos. Qué terrible eso. Me tocó experimentar alguna vez en España esa situación. La verdad quedé bloqueado y muy afectado. Pero es la cultura de ellos. Gente que ni siquiera entiende lo que entendieron Adán y Eva. Ustedes recuerdan, después de que pecaron, ellos sintieron que estaban desnudos. No olviden, la desnudez se descubre, la vergüenza de la desnudez se descubre por causa del pecado, porque Adán y Eva estaban desnudos y no sentían pena ni vergüenza. Es el pecado el que produce la vergüenza de la desnudez, y este mundo desenfrenado cada vez descubre más la vergüenza de la desnudez, sin ningún tipo de discernimiento, sin ningún tipo de recatamiento. Ellos intentaron cubrir su desnudez con una higuera, recuerdan a Adán y Eva, pero ¿qué hace el Señor? Por más que ellos se taparon con hojas de higuera, no pudieron, porque su vergüenza estaba en vivo mostrada por ellos. Por eso el Señor tiene que matar un animal, sacrificar un animal, derramar sangre, y solo esa sangre es como el sustituto por el pecado de Dios para que no mueran. Y por esa sangre y con las pieles de esos animales, dice la palabra del Señor, que Dios los viste para que no se vean en vergüenza continuamente. Un animal inocente es asesinado. Y esto nos recuerda, amados hermanos, amigos, que para que nosotros hayamos sido revestidos de justicia y de Cristo, fue previamente necesario que muriera un inocente, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, aleluya. Como dice el profeta Juan, cuando ve venir a Jesús hacia él, recuerdan en Juan capítulo 1, verso 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En tercer lugar, le dice el Señor a la iglesia, y unge tu colirio para que veas. Ustedes recuerdan que allá en la Odisea se producía el más famoso colirio del planeta entero. Era un ungüento especializado que cuando alguien tenía problemas de glaucoma, problemas de, diversos problemas en sus ojos, con ese colirio se le corregían los problemas para que la gente tuviera una mejor visión. Pero ¿saben esto? El Señor les está proponiendo, les está ofreciendo un colirio especial, no un colirio fabricado en ningún laboratorio, en ningún hospital o negocio. Es un colirio espiritual que limpia los ojos para que podamos ver en el espíritu, tener discernimiento de las cosas del Señor. Ustedes recuerdan que allá en 1 Corintios, en el capítulo 3, cuando el Señor habla de tres tipos de personas: el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. ¿Recuerdan ustedes? Solamente el hombre espiritual puede percibir las cosas del espíritu. Dice que para el hombre natural las cosas de Dios son locura, pues solamente se pueden discernir espiritualmente. Y es de este colirio que el Señor está ofreciendo a su iglesia, y también está ofreciendo hoy, amados amigos y hermanos. Solamente ese colirio puede abrir los ojos del entendimiento para ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Cuando Cristo entra al corazón de un ser humano, los ojos de su entendimiento son abiertos. Esa mente entenebrecida inmediatamente comienza a ser renovada por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios, y comienza a vivirse una vida en el Espíritu y a ver las cosas como Dios para nuestra pecaminosidad. Tercero, necesitamos una vida espiritual para nuestra ceguera. Eso lo necesitamos. Eso lo necesitaban ellos, y también hoy lo necesitamos nosotros. Y la última parte: yo reprendo y castigo
a todos los que amo. Escuchen bien, a los seres humanos nunca nos ha gustado que se nos reprenda. No nos gusta por la rebeldía natural que tenemos todos, que se nos llame la atención, que se nos corrija. La iglesia no habían aprendido, hablando de la Odisea, a ejercer una necesaria disciplina y corrección sobre la gente que había allí, y por eso la iglesia había llegado a tan lamentable situación. Y por eso si una iglesia se rehúsa a ejercer la disciplina sobre el pecado, Dios mismo se encargará de hacerlo. Encontramos en 1 Corintios 11, 27 a 32 que el apóstol Pablo habla de ese tema. Porque, hermanos, la disciplina o el castigo es una manifestación del amor y la misericordia divina. En Proverbios 3:12 dice, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos capítulo 12, versos 5 al 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella o en ella han sido ejercitados. Escuche esto. Los canteros cortan las grandes piedras a base de golpear con el mazo en sus punteros. El escultor va quitando trozos de piedra con el martillo y cincel para elaborar su figura. Para preparar el mejor vino hay que pisar las uvas. Para extraer el aceite de las aceitunas se requiere que se expriman una y otra vez. Un buen atleta debe someterse primero a rigurosos entrenamientos para poder ganar medallas olímpicas. No hay un método más seguro para conseguir que un chico o un hombre acabe en la ruina que dejarle hacer lo que él quiera en gana. Y por supuesto, la disciplina y el sufrimiento son necesarios para producir un carácter santo. Y cabe una reflexión. ¿Qué está produciendo esta pandemia? ¿Qué está produciendo en usted este confinamiento? ¿Está sacando lo mejor de usted o lo peor de usted? Si a usted le hablan y usted grita, ofende, maldice, se enoja, está sacando lo peor. Pero si usted escucha con atención, acepta la corrección, agradece porque le corrigen, perdona, ama, ayuda, abraza, usted está creciendo en santidad. ¿Qué está haciendo este encierro en usted? ¿Está haciendo algo bueno? ¿O por el contrario, su vida está empeorando? Jesús le dice a la iglesia, sé pues celoso y arrepiéntete. El mal fundamental en la iglesia era la tibieza en todos los asuntos espirituales, porque ellos manifestaban una ausencia de celo y entusiasmo en todo lo que hacían para el Señor. Por eso el Señor tiene que exhortarlos, sean celosos, arrepiéntense. Solo así recuperarían su fervor, su emoción, su primer amor. Y les termina el versículo 20 diciendo, como una exhortación, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Como ya hemos visto desde ayer, la iglesia está en un problema grave. Está en un problema tan crítico, de tal forma que la iglesia había caído en la pasividad, en el acomodamiento, en la falta de amor, de pasión. No sabían qué era lo bueno o lo malo. Creo que su derecha y su izquierda ha perdido su orientación. Habían perdido de vista todas las cosas espirituales. Simplemente se acomodaron, así vivían nomás.
El Señor en todas las iglesias dijo, yo estoy en medio de la iglesia. Pero especialmente a esta iglesia le dice, yo estoy dentro. El que estás afuera eres tú. Si quieres entrar, toca. Te abriré, entrarás y cenarás conmigo. Qué hermosa invitación. A veces este versículo lo utilizamos para las personas inconversas, las personas que no conocen a Cristo, que aunque tengan una linda religión, aún Cristo no es el Señor de sus vidas. Profesan una religión, pero no profesan una relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso el Señor trata a la iglesia de la Odisea casi como gente incrédula. Aquí yo estoy a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Qué lindo. El Señor está esperando que todos aquellos, en el caso de la Odisea, que reconocieran su error, que se volvieran al celo de Dios, que dejaran de ser fríos, más bien tibios, que fueran mejor de una vez o de calientes o fríos. Pero para Dios no existe un estado intermedio. O somos o no somos. Eso le decía el Señor a los miembros de las iglesias de la Odisea. Pero hoy nos dice a nosotros, a aquellos miembros que dicen ser cristianos, pero no son ni fríos ni calientes, son tibios, porque su vida es tan común, se fosilizan, su vida son como un monumento. En un pasado fueron fuertes, apasionados, en un pasado tuvieron un primer amor, en un pasado sirvieron a la iglesia, en un pasado fueron gente que ganaba almas, que invitaba gente a la iglesia, invitaba gente a los células, en un pasado fue gente apasionada por Dios, pero se cayeron de allí. Y se han vuelto como los hermanos de la Odisea, ni fríos ni calientes. Ahí van, cuando pueden, cuando quieren. Cuando no está lloviendo, cuando hace mucho sol, cuando les duele, cuando no les duele, cuando tienen dinero, cuando no tienen dinero. Ahí van. Dios los ama, amados, Dios ama a estos hermanos también. Por eso el Señor le está hablando con tanta vehemencia a los hermanos de esta iglesia. Por favor, abran la puerta ya. Es el tiempo de vestirse, es el tiempo de colocarse vestiduras blancas, es el tiempo de comprar oro refinado, es el tiempo de comprar el colirio que el Señor les está ofreciendo para que se vistan de Cristo, para que tengan discernimiento de nuevo y amen al Señor. Y para que vean las cosas tan hermosas que en medio de esta pandemia el Señor está haciendo. Por favor, yo le invito a que usted no solo vea lo malo de lo que está ocurriendo en este confinamiento. Es posible que usted perdió su trabajo, es posible que no está generando recursos, es posible que sí, las cosas han empeorado, es posible que sí. El llamado del Señor es que a usted vea lo mejor del Señor, las mejores oportunidades, las cosas que Él tiene para su vida. Por eso quiero orar. Quiero concluir este tiempo orando por personas que necesiten abrir esa puerta. Personas que han pasado los años y su vida no avanza, ni hacia atrás ni hacia adelante. Los mismos van a la iglesia de vez en cuando, leen la Biblia de vez en cuando, oran de vez en cuando, pero sus vidas no cambian. Sus acciones siguen siendo igualmente irascibles, contestones, gritones, peleones, desobedientes, en fin. La buena noticia es que el Señor los ama. Y por eso en estos tiempos de dolor, de crisis, ese amor se ve revelado por la palabra que Dios nos trae a través del mensaje a sus iglesias. Les bendigo a todos y espero que el Señor haya podido reflejar la vida tuya, mi vida, a través de la vida de estos hermanos de alguna de estas iglesias. La invitación que le quiero hacer es: si Dios le ha hablado, por favor no dude en ir a la página de la iglesia, Facebook Yumex Sevilla, y mire cada uno de los mensajes en momentos de reflexión y léalos de nuevo, véalos de nuevo. Y si usted quiere enviárselos a un amigo, a un hermano, a un familiar que usted sabe que fue creyente y que está mal con Dios, se apartó del Señor, ahí está. Bendiga a esa persona, que la gente experimente de nuevo el amor de Dios por causa de la palabra. Oremos. Señor, yo quiero bendecirte, Señor, por tu palabra. Tu palabra es santa, tu palabra es perfecta, tu palabra, Señor, es un regalo, es el rema de Dios, es el logo de Dios. Tu palabra convierte el alma, tu palabra hace sabio al sencillo, pero hace más inteligente al sabio.
Tu palabra está llena de regalos, promesas, que cuando meditamos en ellas y las creemos, grandes obras y maravillas haces en medio de nosotros. Señor, tu palabra es la que alivia el alma angustiada. Por eso el apóstol Pedro un día te dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, tu palabra es tan maravillosa que un día el profeta Habacuc, en medio de la angustia y la desesperación por lo que el país estaba viviendo, pudo exclamar, aun cuando la higuera no florezca, aunque en la vides no haya fruto, aunque no esté el resultado, aunque no estén los rebaños en los encierros, con todo yo me alegraré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Señor, un día el salmista, en medio de persecución, de gran dolor, de gran fastidio por la persecución que tenía, dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y luego dijo, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Un día el salmista, en medio de persecución, en medio de angustia, desesperación, él escribió en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mi pie sobre peña, cántico en mi boca y alabanza para nuestro Dios. Un día los que estaban cautivos, Señor, decían, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Grandes cosas hará el Señor con nosotros, y entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Señor, tu palabra es la que nos da esperanza. Tu palabra es la que fortalece nuestra vida. Tu palabra es la que afirma nuestra identidad. Tu palabra es la que nos da seguridad y confianza. ¿A quién iremos si solo tienes palabras de vida eterna? Que toda persona que ha visto estos momentos de reflexión, Dios, se afirme en tu palabra, crea que eres Dios, crean que eres bueno, que tú en medio de la pandemia, en medio del riesgo de ser contagiados, en medio de las noticias, en medio de toda la escasez, todo lo que, las problemáticas que tiene como resultado este virus, Señor, en el planeta, tú estás allí sosteniéndole, abrazándole, cuidándole, supliendo lo que cada uno necesita. Eres el dador, eres el hacedor de milagros, eres el Señor omnipotente, y todo lo haces para gloria de tu nombre y para bendición de tus hijos. Señor, gracias por las personas que hoy han estado conectadas. Bendigo a los que van a ver esa transmisión en diferido más tarde o mañana. Declaro, Señor, que hay algo grande para tus hijos. Aquellos, Señor, que han decidido abrir su puerta. Aquellos, Señor, que dijeron, Señor, yo hoy oí tu llamado, porque tú diste, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Que toda persona hoy, en cualquier parte del planeta, que haya abierto su puerta, ven sobre él de nuevo, restáurale, sánale, perdónalo, Señor, levántale de nuevo, para que crean que tú eres Dios, para que se apasionen de nuevo contigo, Señor. Padre, gracias, en el precioso nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Amados, muchas bendiciones por haber estado pendiente de estos días de momentos de reflexión. Seguiremos en momentos de reflexión ya con otras temáticas. Tenemos algunos invitados para estos temas muy especiales, para que siempre estemos pendientes. Un abrazo, les amo en Cristo, muchas bendiciones.